Quinta Conectado, porque somos tu voz. Paulina Zavala, que le habla, tercer capítulo de Punto de Inicio. Hoy día vamos a hablar del COVID-19. Por lo menos hay 500.000 contagiados a la fecha, a 7 meses de que se inició la pandemia. Los 13.000 muertos ya a la fecha también superan a nivel país. En cuanto a la región de Valparaíso, 30.000 contagiados, se reportaron 10 muertes en las últimas 24 horas. Y bueno, vamos a hablar de todo lo que ha sido causa y efecto del COVID-19, tanto a nivel nacional, regional, y si en realidad nosotros estamos preparados para una segunda ola de contagio, que ahora está sin duda afectando todo lo que es Europa. Alemania y España ya están con altos índices de casos críticos y ha preocupado no solamente a la ciencia, sino también a las autoridades en relación a cómo los países y cómo también nosotros a nivel local y nacional estamos enfrentando esta pandemia. Como invitado, Ignacio de la Torre, el doctor que es presidente del Colegio Médico de Valparaíso. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola Paula, muchas gracias por el contacto. Yo estoy bien, un tanto preocupado porque siento que estamos en un momento donde tenemos la difícil misión de no bajar la guardia, de seguir trabajando con mucha fuerza en perfeccionar las estrategias sanitarias para reducir el contagio y porque en última instancia no hay ninguna razón para pensar que si las grandes potencias con sistemas sólidos de seguridad social y sanitario, como Alemania, como Italia, como Reino Unido, están viviendo momentos muy difíciles en torno al coronavirus y en esto que se ha denominado la segunda ola, yo no tengo argumentos de peso para creer que esto no nos va a ocurrir y difiero en relación al ministro de decir que estamos mejor preparados que estos países. No lo estamos. Eso fue una frase que generó muchos problemas del ministro Mañalich, decir que nosotros teníamos mejores condiciones que Italia y España. Pero sí hay que ser positivo y decir que mucho del trabajo que se ha hecho permite que hoy día estemos en un mejor pie que en marzo, pero con algo que es un poco problemático, y es la soberbia que a veces te da y la falsa seguridad que puedes tener cuando los casos empiezan a disminuir y empiezas a ver cada vez menos enfermos y crees que efectivamente le ganamos al virus. Eso mismo quería apuntar, Ignacio. Ahora Chile ha sufrido una baja de nuevos casos. Hace un par de días, menos de 1.000 a nivel país. Estamos viviendo esa etapa y si hablamos de una segunda ola de contagio, ¿cuándo usted cree, según a su conocimiento, se podría dar esta segunda ola? ¿Quizá en cuántos meses más? Mira, lo primero que es muy importante en términos sanitarios es que los promedios son una mala forma de entender los procesos y que las cifras nacionales están muy influenciadas por una gran región que en Chile concentra más de la mitad o casi la mitad de la población. Cuando Santiago empieza a tener menos contagios, las cifras nacionales van bajando, pese a que tú tienes algunas comunas y regiones que están en una situación caótica, crítica. Entonces, lo primero que uno quisiera hacer es romper con esta mirada centralista que equivocadamente piensa que Chile es Santiago y empezar a entender que si Chile estuviera en Europa, seríamos un país que iría desde Finlandia o Suecia, si tú quieres, y alcanzaríamos prácticamente el norte de África. Chile es un país muy largo y que tiene realidades geográficas, socioeconómicas, migratorias, muy distintas. Y por lo tanto, hoy día cuando sale el ministro y dice, hace un par de días atrás, hemos bajado 1.000 casos, es verdad. Pero ¿cómo está la situación en Los Ríos o en Magallanes? No está controlada, está muy compleja. Entonces, ¿cuál es el problema? Los noticiarios graban y filman en Santiago, mayoritariamente se preocupan, y está muy bien que así sea, de toda la gente que ahí vive, pero la realidad del país se parece más a la realidad de Santiago que a la realidad de otras comunas que pueden estar viviendo otros momentos. Entonces creo que es muy importante insistir que Chile no ha controlado el virus no tiene forma de ser controlado con nuestra estrategia. Tampoco hemos controlado la infección porque vemos algunas regiones y comunas donde esto está totalmente descontrolado
Y tenemos que entender eso para poder hablarle a cada comuna y a cada región de la manera que necesitan escuchar. Así es, así es. El 25 de octubre, hace aproximadamente, bueno, un par de días, todavía no cumplimos una semana, todo Chile estaba votando por un plebiscito, fuimos testigos donde se repitió en diversos locales de votación aglomeraciones. Estas aglomeraciones es una causa de que pueda haber un rebrote de COVID-19 tanto a lo largo del país y a nivel regional, y si fuese así, estos nuevos casos, ¿cuándo se reportarían? ¿En una semana más o en 2 semanas más? Mira, lo primero que hay que decir es que muchas de las preguntas que tú me estás haciendo probablemente las vamos a poder responder mejor en unos meses o años más que en la actualidad, y es porque estamos aprendiendo mucho del virus. De hecho, los países a cuales yo hacía mención de Europa están aprendiendo porque ellos habían tomado decisiones basadas en cierta información y hoy en día se encuentran con un escenario totalmente distinto a lo que ellos planificaron. Ellos no planificaron tener esta segunda ola. Por lo tanto, dicho esto, me gustaría tomar un par de minutos para enseñarle y explicarle a toda nuestra audiencia algo que creo que es fundamental, y es cómo se transmite el virus. Está bastante demostrado que en este momento uno de los mecanismos de contagio más habituales es aéreo. Eso significa que yo respiro y a través de mi aire expirado van partículas del virus como un aerosol. Lo mismo que cuando un fumador fuma y al botar el aire vemos una nube, imagínate que esta nube que yo es mi aire que boto, pudiéramos verla. En esa nube, si yo tengo el virus, van a haber partículas virales. Y como son partículas tan pequeñitas, flotan en el aire y quedan un tiempo en el aire. Ese es un mecanismo de contagio que al comienzo la Organización Mundial de la Salud no consideraba, el aéreo, y que hoy en día está demostrado que es importante y es muy importante. El segundo, el de las gotitas, tiene que ver con que al hablar, al toser, al reír, salen de mi boca, salen de mi nariz al estornudar, pequeñas gotitas que son capaces de viajar, igual que una piedra, siguen un movimiento y van a llegar, es una partícula que por leyes de la física va a alcanzar distintas direcciones y se estima que suelen quedar en un rango cercano a 1 metro de distancia. Cuando yo estornudo, cuando yo hablo fuerte, cuando yo grito y salen estas partículas, a ti te pueden llegar y tú puedes recibirlas en tu mucosa respiratoria, en la boca, en la nariz, en los ojos, y puedes contagiarte. Y hay un tercer mecanismo de contagio que es el menos probable de todos, de acuerdo a los últimos estudios, y que es a través de objetos inanimados. Y la más fácil de explicar es el celular. Tú hablas con un celular, tienes el virus y esas gotitas de saliva quedaron en tu celular, y cuando yo lo tomo y lo manipulo, o cuando me tomo del pasamanos de la micro, si otra persona tomó ese pasamanos, partículas del virus van a quedar en mi mano, y esas moléculas del virus, esas partículas virales, luego me las puedo traer a mi mucosa oral o ocular y me puedo contagiar. Esos son los 3 mecanismos que se describen, y hoy en día sabemos que el respiratorio es muy importante. Entonces, cuando tú estás con otras personas, si mantienes una distancia de 1,5 metros, la probabilidad de que esas partículas lleguen baja. Si estás con una mascarilla, como estoy yo ahora, y te la colocas, filtras las partículas que pueden salir, pero no filtras las partículas aéreas. Sí filtras las gotitas de saliva. Entonces, si yo me reúno con otra persona y estoy en una habitación cerrada y llevo más de 1 hora, el aire lo empezamos a compartir, aunque no lo estemos viendo, aunque estemos con mascarilla. Por eso se dice, hoy en día que sabemos esto, que las actividades al aire libre, cuando mantenemos la distancia mínima de 1 metro, tienen menos probabilidades de contagio. Dicho eso, la votación, al margen que hayan habido aglomeraciones para acceder a los locales de votación, como esas aglomeraciones ocurren al aire libre, como la gente no estaba saltando ni cantando, sino que estaban todos parados esperando su espacio, es menos probable que se produzca un contagio ahí que, por ejemplo, si tú vas en una micro y vas desde Playa Ancha hasta Concón
y en la misma micro va una persona con coronavirus. Entonces, bajar un poco el temor. Hay un caso que me consultaron hoy de una vocal de mesa que resultó positiva y nosotros tenemos que pensar, de acuerdo al flujo de cómo era la votación, que para los votantes esta vocal de mesa con este coronavirus, estando con una mascarilla y teniendo poco contacto contigo, y como tú entrabas a la sala, emitías tu voto y te ibas, el tiempo de contacto en este aire es muy bajo. Pero sí podría haber tenido riesgo las compañeras o compañeros de ella que estuvieron en la misma sala porque estuvieron mucho rato, porque los vocales de mesa estuvieron desde que se abrieron las mesas hasta que se cerraron y por lo tanto compartieron el mismo lugar. En ese sentido, todas las otras personas que estuvieron en el local de votación como parte de la mesa, como observadores, como cualquier persona que haya estado ahí de forma permanente, debiera considerarse un contacto estrecho y debiera estar en este momento en observación y en aislamiento para evitar contagiar a otros. Pero por lo menos ese caso quedó absolutamente bien, o sea, si se pudieron tomar las medidas respectivas. Y ella es una persona que llegó tampoco con algún tipo de síntomas, ¿o no? De ¿Era un acuerdo, caso sintomático? de acuerdo a lo que han cubierto los medios de prensa, ella durante la votación no se sintió muy bien, habría tenido algunas molestias, aparentemente fiebre, y con posterioridad se hizo el examen. Una situación bastante poco probable, pero que puede ocurrir cuando tienes, no sé cuántos fueron los locales de votación en todo Chile, y no sé cuántos son los vocales en total, pero en el fondo claramente era poco probable que ocurriera y lo consideramos una condición de bajo riesgo. Pero yo a lo que quería hacer énfasis, Paula, es tratar de transmitir cómo se contagia este virus, porque se toman muchas medidas que no tienen ningún resultado y no se toman algunas que son muy válidas. Nos preocupamos de medir y poner hasta un distintivo en la playa para que las personas estén a 1,5 metros, pero aceptamos que se suban 40 personas en una micro y no hay ninguna restricción para ese aforo. Y esto lo digo con toda seriedad porque lo planteamos nosotros en la mesa COVID regional. Le dijimos al intendente, al Ceremi Salud y también le dijimos en un programa al Ceremi Transporte, cómo no vamos a regular el aforo de las micros para no tenerlas hacinadas. Y lamentablemente, Paula, se da esta situación donde los choferes de micro reciben una parte del sueldo variable dependiendo de cuántos boletos cortan. ¿Cómo los convences a ellos entonces que nos conviene que la micro no vaya saturada de gente? Y todos hemos visto esas imágenes de micros llenas con gente colgando y lamentablemente esa imagen es una imagen de riesgo de contagio mucho mayor y que debiera escandalizarnos más que incluso una vocal de mesa que pudiera tener coronavirus el día de la votación. Claro, y como fue ella, también hay muchos casos que también que son asintomáticos, que no tienen ningún tipo de síntoma y están esparciendo este virus, este potente virus. ¿Cree que bueno, la pandemia también, me imagino que una pandemia debe tener muchas olas de contagio, o más o menos cómo funcionan en términos generales? Mira, en términos generales, se habla de una pandemia cuando una enfermedad infectocontagiosa se ha perdido el control de los contagios y afecta a lo menos más de 3 países de manera importante. Eso ocurrió. Al comienzo solo estaba involucrada China, recuerda, y ahí era considerada una epidemia, y luego se transformó en pandemia. Cuando tú logras controlar la pandemia, significa, en primer término, que eres capaz de identificar que todas las personas que se contagiaron, saber cómo se contagiaron. Si tú logras saber cómo se contagió cada una de las personas que actualmente son COVID positivos, puedes tomar medidas para identificar a otras personas potencialmente contagiadas y tomar medidas para aislar efectivamente a aquellas personas. Lo primero que hay que decir es que en la quinta región al menos, pero no es distinto al resto de Chile, solo
2 de cada 3 pacientes COVID sabemos cómo se contagiaron. Y eso es lo que se llama el caso secundario. Hay un 66-64% de casos secundarios y eso no ha mejorado. ¿Qué significa eso? Que por cada 3 pacientes COVID hay uno que no sé cómo se contagió. Y si no sé cómo se contagió es porque no tengo controlada la enfermedad. Porque no sé dónde se produjo. Y si no sé dónde se produjo, ¿cómo lo evito? Lo segundo es que la única estrategia realmente efectiva para controlar esta enfermedad hasta que llegue una vacuna es testear, trazar y aislar. Y lo vamos a explicar súper fácil. Testear es identificar quienes tienen la enfermedad. Pero como hay un porcentaje importante de pacientes, más del 60%, que son asintomáticos, si yo me limito a hacerle el examen a aquellas personas con síntomas, se me queda un 60%, un 70% de los pacientes sin que yo los detecte. Por lo tanto, rápidamente surgió una limitación a nuestras políticas en marzo, abril, que testear en las unidades de emergencia a la gente que venía enferma servía para confirmar que esas personas estaban enfermas, pero una mala herramienta para detectar al otro grupo, que como dijiste tú muy bien, son peligrosos porque se ven sanos y pueden contagiar. Entonces empezó una práctica de aumentar el testeo. Y en eso hay que ser súper correcto en la crítica y también correcto en la felicitación. La quinta región no tenía ni una máquina de PCR en diciembre del año pasado. Y hoy en día tenemos más de 24 centros que realizan el examen. Al comienzo de la pandemia no podíamos procesar más de 50 exámenes al día. Hoy en día podemos procesar más de 4.000. Al comienzo de la pandemia el tiempo de espera era superior a 7 días. Hoy en día son 18 horas promedio en nuestra región. Pero nosotros debiéramos llegar, ojalá, a tener el informe antes de 12 horas y debiéramos lograr llegar a identificar el 100% de los casos cómo se contagiaron. Eso es testear. Después viene el segundo punto que se llama trazar. ¿Y qué es trazar? Es tener una conversación como un detective para tratar de saber cómo la persona que tiene un test positivo se contagió. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es tratar de identificar a quienes pudo haber contagiado. Entonces, cuando tú trazas, tienes que identificar quién lo contagió. Entonces, si yo trabajo contigo en la misma oficina y yo estoy con coronavirus, me van a entrevistar y me van a decir, ¿y quién cree usted que lo contagió? Y digo, mira, no sé, pero hace una semana atrás, en la misma empresa, la Paula estuvo con coronavirus. Ah, ¿y trabajan juntos? Sí, trabajamos en la misma oficina. Ahí está. Tú eres el caso secundario de la Paula. Y van a tratar de investigar y la Paula va a decir, no, mira, mi vecina, con la que me junto todos los días, tuvo coronavirus hace un mes atrás y vamos a ir haciendo una cadena hasta que logramos identificar el caso primario. Cuando no logramos identificar ese caso, decimos que no tiene nexo. No sabemos cómo se contagió. Esa es la primera parte del llamado telefónico. Pero la segunda es también muy importante y es decir, a ver, ¿con quiénes usted ha estado en contacto en la misma sala, en la misma oficina, que puede haber contagiado? Y eso, ahí estamos al debe, porque la evidencia científica dice que debiéramos detectar 5 contactos estrechos por cada paciente COVID y de acuerdo a los informes epidemiológicos detectamos 3. O sea, por cada caso COVID hay 2 contactos estrechos que no sabemos dónde están y que por supuesto se pueden transformar en portadores asintomáticos y pueden contagiar, y ahí viene de vuelta el problema original. Y si contagian, generan ausencia de nexo porque no sabíamos que ellos estaban enfermos. Claro, así es. Y bueno, tenemos un segundo invitado, el concejal por Villa Alemana, Claudio de la Horra. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, Paulina. Buenas tardes, Ignacio. Gracias por la invitación a esta interesante conversación respecto de este tema. Creo que hay muchas interrogantes y cosas que se pueden aclarar respecto de esta grave situación que está complicando a todo nuestro país. Esto, la verdad de las cosas es que ha sido complejo para todos, ¿ya?
Y creo que las medidas que puedan de alguna u otra forma mitigar el aumento en los contagios son básicas de poder promover, pero para que las personas sepan qué hacer para lo que hoy día se puede hacer, que es más bien prevenir, porque la verdad de las cosas es que, por lo menos creo que mientras no exista una vacuna, tratamientos que ya sean más adecuados respecto de esto, es complejo el poder tener un buen avance, sobre todo cuando pareciera ser que las políticas gubernamentales van en la dirección contraria, ¿ya? Yo pienso, desde mi opinión, que nosotros no estamos por enfrentar un rebrote de algo. Creo que acá lo que ha sucedido es más bien una constante, que esto nunca ha estado controlado. Así es, así es, De hecho, disculpa, de hecho, por ejemplo, no, hay comunas de la quinta región como esta, como Villa Alemana o Quilpué, que no han tenido medidas, digamos, de cuarentena o cosas por el estilo. Pero creo que es muy importante lo que nos puede en este caso también ilustrar Ignacio respecto de situaciones como, por ejemplo, la de la votación, que muchos decía, bueno, va a ser un foco de contagio. Yo tengo la opinión, comparto la opinión que subirse arriba de un bus hoy día es mucho más peligroso, que no puede ser de que sea más peligroso, comillas, ir a votar con las medidas de seguridad que existieron, a pesar que ustedes vieron las noticias, hubieron muchas filas y también en este caso, pero creo que de alguna otra forma se tomaron ciertos resguardos. Estoy en contra de estas aperturas que existen cuando algo todavía, a mi juicio, no está controlado. Estamos frente a una situación que creo que devela también lo que son, lamentablemente, muchas falencias que tenemos. Yo en esto quiero ser bien claro y no lo digo con ninguna otra intención, sino destacar lo que ha hecho la salud pública en nuestro país en esta pandemia, ¿no? Los médicos, enfermeros, tengo muchos amigos en la FENAT, la FEMPRUCH y otras organizaciones de trabajadores que realmente ha sido un esfuerzo heroico lo que han hecho y que nos tiene que llevar a repensar nuestra salud, porque al final, ¿quién es el que ahí pone el pecho para las balas? Es la salud pública. Claro, así es. Y bueno, hablando un tema un poco de la pandemia, especificar que aún no me queda claro cuándo va a venir la segunda, bueno, nadie sabe con fecha específica, pero cuándo Chile va a enfrentar, si tendemos a proyectar todo este tema de que es la pandemia, se espera que el 2021 exista el segundo rebrote del COVID. ¿O puede ser este año? Mira, lo que pasa, Paula, es que para hablar de segunda ola necesitamos que la enfermedad baje a un nivel que aún no ha bajado. Nosotros, si bien es cierto, estábamos contentos porque el otro día hubo menos de 1.000 casos y porque han disminuido los casos activos a nivel del país, no han desaparecido. Y no hay que olvidar que cuando nosotros logramos disminuir los casos de forma significativa, se dice que pasas de una etapa de pandemia a una etapa de endemia, que significa que la enfermedad queda como crónicamente presente. Eso quiere decir que se produce un número bajo de casos diariamente, que es más o menos similar al número de casos que se van recuperando. Dicho eso, cuando tú entras en esa fase y de pronto se empiezan a producir nuevos brotes, ahí se hablan de los rebrotes. Si tomamos a Europa como referencia, ellos aproximadamente a finales de mayo estaban dejando ya de tener casos activos y en junio entraban a tener más apertura a sus actividades porque la enfermedad había retrocedido lo suficiente. Y tuvieron todo el mes de julio, bueno, todo junio, julio y agosto bastante bien, septiembre bastante bien, y ya a finales de septiembre empezaron a aparecer reportes de que estaban algunas ciudades nuevamente considerando confinamiento, partiendo de nuevo con algunas medidas restrictivas, y ya ahora en octubre, a mediados, la cosa fue avanzando de forma súper drástica. Entonces, si tomamos Europa como referencia y consideramos los meses que pasaron, julio, agosto, septiembre y octubre, probablemente si nosotros
habían algunos cálculos matemáticos que decían que los casos activos iban a estar verdaderamente bajos a finales de noviembre. Pero cada uno de esos cálculos que los publicaba, por ejemplo, Espacio Público, los postulaba, por ejemplo, el Departamento de Salud Pública de la Universidad de Chile, la Escuela de Salud Pública en realidad, todos esos cálculos se hacían por regiones. Y es importante decirlo así, Paula, porque Magallanes ya tuvo su rebrote. Si tú me preguntas cuándo fue la segunda ola, fue Magallanes. Y aprendamos un poco de eso. ¿Cómo fue la magnitud de la segunda ola para Magallanes comparado con la primera ola? Terrible, de proporciones inéditas, al punto que sobrepasaron toda capacidad de manejo sanitario y hubo que focalizar y llevar muchos recursos adicionales para allá. Después de Magallanes empezaron a aparecer estas especies de segunda ola en ahora la región de Los Ríos. Y lo que uno considera es que dependiendo del comportamiento de cada región, aproximadamente tal vez febrero, mediados de febrero, marzo, podríamos estar viviendo lo que ellos han vivido, porque ahora claramente hay una tendencia a la disminución de los casos, pero no es que disminuyan y en un par de días aumenten de nuevo, sino que las tendencias se tienden a dar de forma semanal, como ocurrió en marzo. No sé si tú te acuerdas que en marzo hubo varias semanas donde habían casos en Santiago y todos los periodistas estaban un poco atentos a cuándo fuera el primer caso en la quinta región. Así es. Y de repente ocurrió el primer caso y al día siguiente eran 8, y después eran 10, y después eran 4, y después eran 5, y así fuimos avanzando. Por lo tanto, si uno tuviera que hacer una predicción, y ojalá en esto uno se equivoque, porque si nos equivocamos significa que nos fue mejor. Si nos equivocamos en esto, significa que nos fue mejor, y si nos fue mejor, fantástico para todo el país y todos nosotros. Uno lo único que quiere es que nos vaya bien. Es decir, que probablemente entre 3 a 4 meses más nosotros podríamos estar viviendo lo que Europa está viviendo hoy día. A menos que nosotros logremos en este periodo empezar a trabajar a un nivel súper fuerte, en un nivel muy fuerte y muy ajustado en testear, trazar y aislar, que eso es fundamental. Sí, de hecho hoy día el gobierno retrocediendo ya, Europa ya vivió la parte que nosotros estamos viviendo, como la fase de lo que es la pandemia. Primera ola, ya está descendiendo los casos, sigue falleciendo gente en la última jornada, nuevos casos también, y el MinSal hoy día de hecho confirmaba que 17 comunas a nivel nacional ya están funcionando con total normalidad, entre comillas. Acá en el litoral central también pasamos a fase 2, todo lo que es Viña del Mar, Valparaíso, siempre y cuando ocupen mascarilla en las playas. O sea, es como que la sociedad en sí o el mundo da la impresión que se tuvo que adaptar a este potente virus. El tema es si nosotros, la salud pública chilena, está preparada para esta segunda ola de contagios, considerando que, según el reporte de las últimas 24 horas, Chile cuenta solo con 371 ventiladores mecánicos. Sí, mira, es muy buena tu pregunta y yo quisiera responderla diciendo algunos detalles. Lo primero es que ningún país está preparado para un problema de esta magnitud y vemos hoy día a superpotencias mundiales en la peor condición. Lo segundo, y comentando un poco lo que dice nuestro invitado con respecto a Villa Alemana, las cuarentenas son una muy mala medida. Muy mala medida. Necesaria, pero muy mala. ¿Y por qué es muy mala medida? Porque tú encierras dentro de la casa a personas sanas con eventualmente personas enfermas y permites que todos se contagien. Porque la gran mayoría de las personas no tienen los medios para aislarse en la casa de forma segura sin exponer al resto. Por lo tanto, la cuarentena es una medida poco eficiente porque encierras a todos, sanos y enfermos, cuando lo realmente importante es encerrar a los enfermos y sus contactos estrechos. Por eso se dice que la verdadera estrategia es testar, trazar y aislar. Ahora, para que no digan, oye, el doctor se dio vuelta la chaqueta, nosotros pedimos la cuarentena
a mediados de mayo, finales de mayo, porque el sistema, y no hay que olvidarlo, en ese momento era incapaz de testear, trazar y aislar. Y las camas críticas en la región estaban en un peligroso nivel de ocupación. Y en ese caso, frenar la movilidad era muy importante para evitar que se siguieran produciendo contagios. Pero de nuevo, la cuarentena afecta más a los sectores más vulnerables de la población, quienes no tienen las redes necesarias, el tejido social necesario, por ejemplo, para proveerse alimentos, por ejemplo, para poder transportarse de forma segura, por ejemplo, algo que muchas personas lo dan por sentado, que es utilizar una aplicación para adquirir alimentos. Ellos tenían que ir. Y lo que nos fuimos dando cuenta es que en Chile además se generó un concepto que era una cuarentena a la chilena. Y la cuarentena a la chilena significaba que tú tenías en cuarentena a una comuna, pero autorizabas hasta el 90% de las personas a circular. O sea, en definitiva, tú podías pedir tantos permisos que podías movilizarte casi con completa normalidad toda la semana. Eso era si tú utilizabas los permisos de la forma que mucha gente lo usó. Entonces nosotros nos fuimos dando cuenta que en Chile y en las comunas donde se utilizó, la cuarentena debe ser considerado un último recurso, cuya duración no se debe prolongar más de 4 o 6 semanas, porque después de eso empiezan una serie de fenómenos como un aumento significativo de la movilidad. Y dicho esto, eso es algo que aprendimos ahora, no lo sabíamos de antes, pero nosotros no tuvimos un toque de queda total, donde la gente no pudiera salir, sino que había mucha gente que si imprimía un permiso o iba a una comisaría, podía salir a hacer trámites, podía salir a trabajar, y nunca se definió cuáles eran los rubros esenciales que podían permitir el trabajo en la pandemia con cuarentena. Eran prácticamente todos los rubros calificaban, y por lo tanto nosotros seguimos teniendo mucha gente que, pese a que estábamos en cuarentena, las calles siempre se veía movimiento. Si nosotros no aprendemos de lo que ya vivimos, y si nosotros no perfeccionamos el sistema de testear, trazar y aislar, no hay forma que el sistema sanitario responda. Y solo quiero hacerte una pequeña observación. Yo trabajo en la salud pública, pero esto lo hemos enfrentado como salud pública, privada y de Fuerzas Armadas. Porque una medida que debo reconocer en el ministro Mañalich fue que él permitió integrar estas 3 fuerzas sanitarias para que trabajaran bajo la jefatura del director del Servicio de Salud. Por lo tanto, se pudieron sumar todos los esfuerzos y conseguir que no dependiera de tu capacidad de pago si había una cama o un ventilador disponible. Y si una persona de FONASA a una persona sin previsión llegaba al hospital Frique y necesitaba una cama y en ese hospital no habían cama, lo que iba a ocurrir es que le iban a conseguir una cama en la clínica Reñaca, en la clínica alemana en Santiago, como ocurrió con muchas personas. Entonces, es importante explicar eso, porque eso es un buen aprendizaje. Si nosotros queremos responder nuevamente a una segunda ola, vamos a necesitar seguir estando súper coordinados las fuerzas públicas, privadas y de Fuerzas Armadas. Y en la región, solo para darte algunos números, eso permitió pasar de menos de 80 camas UCI en la región en diciembre del 2019 a 265 camas UCI en el máximo momento. Y para responder tu pregunta finalmente, si es que en este momento hay menos camas en Chile, es porque estas son las camas que realmente existen. Porque nosotros pasamos de, te decía yo, menos de 90 camas a 265 sin que se construyeran hospitales en 10 días como hicieron los chinos. Nosotros lo hicimos transformando pabellones quirúrgicos en camas UCI, camas de niños, camas de UCI de niños en camas UCI de adultos, camas de recuperación postoperatoria en camas de UCI adultos. Y eso se hizo, como decía el concejal, con un tremendo esfuerzo y sacrificio de técnicos paramédicos, de enfermeras, de kinesiólogos, de nutricionistas, de médicos, sin lugar a dudas, de matronas que aportaron desde todas las, de guardias de seguridad, de secretarias administrativas, de toda una estructura que fue capaz de convivir. Así es. Y bueno, entonces,
con lo que dice el doctor Ignacio de la Torre, que es presidente del Colegio Médico de Valparaíso. En la región nosotros, con lo que acaba de mencionar, me da la impresión de que no estamos entonces preparados quizás para enfrentar una segunda ola de contagio y más contagio. En cuanto a lo que es la infraestructura puede ser, o todo lo que son los insumos que conllevan que exista una ola importante de nuevos casos, lamentablemente nuevas cifras de fallecidos, nuevas cifras de pacientes en UCI, en estado crítico, sin importar la edad, porque siempre he dicho, a mí me da la impresión de que esta pandemia parece como una especie de ruleta rusa, a quien le llega se contagia, se te sanas, otros pierden la vida. Entonces, si llegamos puntualmente a eso, me da la impresión de que entonces no estamos preparados para enfrentarlo, aunque quisiésemos estarlo, no estamos, ni como país ni como región. Yo creo que no hay que olvidar que en octubre del 2019 nosotros nos movilizamos como gremios de la salud porque la infraestructura de salud tiene brechas, o sea, espacios de mejora que son necesarios para estar en los estándares internacionales que se requieren. Tenemos menos camas por 1.000 habitantes, camas básicas, medias y críticas. Tenemos menos enfermeras por 1.000 habitantes, menos médicos especialistas, menos técnicos paramédicos. Nos faltan enfermeras, nos faltan médicos, nos faltan paramédicos, nos falta infraestructura, o sea, nos falta recurso físico, nos falta recurso humano y nos faltan insumos y equipamientos. Sin embargo, nosotros ya nos probamos a nosotros mismos en la quinta región que podíamos llegar a 265 camas y ya sabemos cómo hacerlo. Por lo tanto, no va a ser difícil llegar a ese número. Va a requerir sacrificio, pero ya sabemos cuál es el camino, ya lo aprendimos y no lo hemos olvidado. Una de las cosas que se suelen hacer en salud es que los protocolos de este tipo de enseñanza no se diluyen tan rápido. Por lo tanto, sabemos dónde iban esas camas y muchas que eran modulares, que se desarticularon, sabemos cuánto tiempo incluso nos toma volver a ponerlas a trabajar. Y afortunadamente, como esto es algo progresivo, si se presentara una segunda ola, incluso de mayor magnitud, ya sabemos a lo que podemos llegar. El problema es que ese tremendo esfuerzo que prácticamente triplicó nuestras camas UCI estuvo a punto de colapsar en la quinta región. Por lo tanto, sabemos que si una segunda ola fuera de una magnitud como lo que está pasando en Europa, como lo que pasó en Magallanes, que la segunda ola fue más intensa que la primera, nosotros no nos van a bastar 265 camas. Y acá viene la clave de un país que es tan largo. En este momento, en este veranito de San Juan, nosotros tendríamos que estar habilitando camas en San Antonio, tendríamos que estar habilitando camas en la cuarta región, en la tercera región, en la sexta región, en todos los lugares, estar generando esos protocolos, comprando los equipamientos, preparando a la gente, aunque nos pase que después no ocurrió y quedamos sobrepreparados, no importa, pero este es el momento para hacerlo, no cuando empiece la crisis a escalar, porque cuando empiece la crisis es más difícil, ese es un detalle. Lo segundo es como sociedad, ni nosotros ni nadie puede estar preparado y creo que estamos agotados. Los trabajadores de la salud y la gente que trabaja en cualquier oficio estamos agotados y hay un porcentaje importante de la población que está en una situación de vulnerabilidad muy compleja, mucho más grave que la que tenían en octubre del año pasado. Y eso nos pone en un peor pie que donde estábamos en marzo. El país generó bonos, el país generó ayudas, insuficientes, buenas, malas, no me corresponde a mí juzgarlas, pero tenemos que empezar a idear los planes que debiéramos echar en andar si es que se produce esta segunda ola antes que la ola estalle en nosotros. O sea, a lo que voy, nosotros somos un país que ha tenido experiencia sísmica, nosotros sabemos lo que ocurre cuando un terremoto nos bota y es muy fuerte, sabemos que tenemos que ir a protegernos si estamos cerca de la costa. Bueno, la segunda ola es como la ola de un tsunami después de un megaterremoto. Nosotros no tenemos que esperar que suene la alarma para prepararnos. Y lamentablemente, pese a ser un país sísmico, muchos de nosotros ya no tenemos la botellita de agua, la linterna de emergencia ya no tiene pilas, el bolsito que teníamos, un saco de dormir, una frazada, algo de alimento, ya no está completo y cuando venga el terremoto lo vamos a buscar. Entonces, esa situación hipotética que acabo de decir es la que tenemos que evitar en salud
Y es por lo mismo que es este momento, ahora que los casos están disminuyendo, ahora que ya no llamamos a más gente que antes, sino que estamos llamando a menos gente porque hay menos contagiados, este es el momento de trabajar en preparar todo lo necesario para enfrentar una posible segunda ola que sea, como lo hemos visto en Europa, incluso más intensa que la primera. Así es, y bastante preocupante porque en relación a lo que hemos estado hablando, reviso un poco también lo que estuvimos hoy día publicando en el Quinta Conectado, en temas en la categoría nacional. Hoy día mismo el ministro de Educación, Raúl Figueroa, hacía un llamado a los sostenedores de establecimiento a acudir a clases presenciales. Y por lo que hemos abordado, por lo que hemos estado conversando a lo largo del programa, Ignacio nos comenta que promedio se espera que en 4 meses más golpee con fuerza la segunda ola de contagio, lo que está sucediendo ahora actualmente y lo que está enfrentando Europa. ¿Qué sucede, Claudio de la Horra, por allá en Villa Alemana? ¿Qué le parece? Y también a usted mismo, Ignacio, que se retomen las clases presenciales, si no es este año, el 2021. Ya, solamente, bueno, no centrar el tema solo en Villa Alemana. Yo quisiera concordar con lo que dice Ignacio respecto de que la cuarentena, comillas, a la chilena tiene un efecto que en realidad es relativo. Sin embargo, en Europa hoy día, justamente en España, está planteando el jefe de gobierno volver a una situación similar, porque quizás allá son distintas. ¿Por qué? Porque hay brechas sociales, y en eso yo lo comparto. Aquí hay personas que no tienen cómo aislarse, no tienen cómo poder desarrollar una cuarentena o un cuidado respecto de una persona que está infectada en una casa o en un departamento donde vive una familia en donde hay 2 habitaciones, ¿ya? Y no se puede dar. Creo que el tema de la trazabilidad y por otro lado el de la movilidad, que es algo que a mí me preocupa, dado de que nosotros no caer en lo que sucedió justamente en Europa y en Estados Unidos, que comenzó el buen tiempo, hoy día se hablaba del tema de las playas, qué sé yo, y creo que ahí justamente es donde se puede producir mayores contagios, justamente con lo que se planteó al principio del programa, que esto, aparte de ser un virus altamente contagioso, la verdad es que es fácil de que en una aglomeración, como por ejemplo dentro del transporte público, esto suceda. Pero aquí hay un tema que tiene que ver con el tipo de sociedad también en la que vivimos, y que creo que la pandemia ha corrido el velo de ciertos elementos. Sí, yo concuerdo con lo que se ha planteado hoy día en la salud pública, la salud privada, la salud de las Fuerzas Armadas, en un estado de excepción constitucional, de emergencia. ¿Ya? O sea, también veamos el foco, como dice Ignacio, respecto de la realidad de nuestra, en este caso, salud. Y en esto creo que los países más desarrollados, hoy día, por ejemplo, entiendo que en Estados Unidos hubieron 500.000 casos, ¿ya? Nuevos casos, ¿ya? Hay una situación, en Europa está pasando lo mismo. ¿Por qué mejor no aprender y, como bien dice acá nuestro amigo Ignacio, no prepararnos respecto de lo que pueda venir? Yo creo que el gran problema, a mi juicio, es cuando se sopesa desde la autoridad política, acá lo que es, por un lado, la economía, el funcionamiento de la economía, y por otro lado, el tema justamente de la salud de nuestra civilidad, de nuestros ciudadanos. Ahí yo por lo menos creo que esto, la historia igual lo ha dicho, y Ignacio debe saber mejor que yo, la gripe española, que se combatió justamente con mascarillas y otras cosas, mal llamada española en todo caso, porque no fue ahí donde nació, pero hubo una ciudad en Estados Unidos que el rebrote fue peor en la cantidad de contagiados y de muertos que el efecto que había tenido previamente esa pandemia, porque cuando empiezan a bajar los indicadores, más que bajar la guardia, creo que hay que subirla.
creo que hay que prepararse, creo que hay que tener la linterna, como decía Ignacio, tener todas las cosas preparadas para una segunda ola. Y en esto, lo que sí, y con esto concluyo, yo hago un llamado. Mira, hay tantas cosas. Hoy, ahora viene una fiesta, comillas, que se llama Halloween, que nosotros estamos celebrando desde hace pocos años acá en nuestro país. Bueno, yo respeto el libre albedrío de las personas, pero creo que hay cosas que podemos evitar. Y acá, cuando esto te ha golpeado cerca, con parientes, con amigos, con cercanos, con funcionarios municipales, con funcionarios de la salud, aprovecho para mandarle un saludo a los amigos del hospital de Peña Blanca, donde hubo un rebrote. Especialmente ahí a varios que son amigos personales, y como por eso destacaba la vocación de servicio público heroica que han tenido justamente ellos y todo el personal de salud que ha estado en esto, y que entiendo lo que dice Ignacio, que estén cansados y agotados. Tenemos que ayudarles a ellos. ¿Cómo les podemos ayudar? Evitemos, pues. Hagamos las cosas como corresponde, la mascarilla, el lavado de manos, el evitar el contacto físico, porque creo que el contacto social es donde más tenemos que estar conectados. Pero ayudemos a nuestros amigos, a nuestros compatriotas de la salud, pues. Yo he retado a algunos que incluso hacen un asado y se sacan fotos y están sin mascarilla, y lo mandan como si fuera una gracia. No, yo creo que acá las cosas no se pueden hacer al lote, porque estamos frente a una pandemia real, a algo que ha sido muy complejo, que ha matado a muchas personas, y que creo que lamentablemente, y lo digo con todas sus letras, soy responsable de lo que digo, en donde hoy día, a mi juicio, se está prefiriendo muchas veces la reactivación económica frente al tema de salud. Yo entiendo a un trabajador que gana, pero tenemos que observar la precariedad de esos trabajos, que tiene que salir a trabajar, porque si no, no tiene para llevar sustento. Y comparto en ese sentido lo del tema de la cuarentena, porque la cuarentena es tremendamente injusta desde el punto de vista económico. Si yo tengo recursos, puedo estar un año, si quiero, en cuarentena y se acabó. Pero ¿qué pasa con los trabajadores y trabajadoras que ganan su sustento día a día? Pero observemos también entonces cuál es la precariedad de los trabajos en nuestro país, pues. Echemos también, revisemos, hagámosles un examen también a esos otros puntos que ahora se dejan ver. Yo ponía el caso de Villa Alemana, Ignacio, porque no sé si te ha tocado venir para acá, pero Paulina lo conoce. Pareciera ser al revés. Acá tú ves el centro completamente lleno. Y es entendible, porque, no justificable, pero entendible desde el punto de vista de que hay mucha gente viviendo en una ciudad muy pequeña. Y eso es culpa también de otros elementos. Pero creo que tenemos que ayudar a nuestros médicos, a nuestra primera línea de salud. Tenemos sí, que un aplauso. ¿Cómo vamos a ayudarle? Sí, hay que aplaudir y reconocer. Muestre nomás, Ignacio, aproveche. Pero estado en la primera línea desde que se inició en marzo, el primer caso, y todo fue tan sorpresivo. Y también es un arma de doble filo también, el estar consciente que ya como lo habíamos hablado, es lógico que va a venir una segunda ola de contagio, pero el próximo año, marzo, como había dicho hace unos minutos atrás, el ministro de Educación está incentivando de cierta forma, y lo digo con toda responsabilidad, o no incentivar, hacer un llamado, sí, a que vuelvan las clases presenciales. Pero también está el otro lado de las personas que son padres, que son madres, si van a tener la seguridad de enviar a sus hijos también a clases en marzo del próximo año. Entonces, es todo de qué cierta forma las medidas se van a tener que tomar o para que la pandemia no se nos vaya de las manos, como se dice, y no tener que lamentar más nuevos casos y víctimas fatales a causa del COVID-19. Podría aprovecharme, porque sé que el tiempo es valioso de todos, pero sobre todo de nuestros héroes de la salud. Yo también quería hacer una pregunta, Ignacio, respecto del tema de la forma de contagio. ¿Qué pasa? Te voy a preguntar dos cosas, que quizás pueden ser. ¿Qué pasa con los alimentos? ¿Y qué pasa también con el dinero? Con los billetes, las monedas.
Hace poco vi que el virus podía, por ejemplo, tú hablaste del celular. ¿Ah? ¿Qué pasa con los billetes que son plásticos? ¿Qué pasa con los alimentos que puedas comer? Disculpa que me aproveche. No, está bien, sí, conversemos, Mira, sí, es la idea. Con respecto a esa transmisión que se llama transmisión por fomites o vehículos inanimados, es baja y es poco probable que ocurra, y es una de las que mejor se enfrenta con el correcto lavado de manos. Si tú pagas la micro y te dan un vuelto y en ese vuelto el micrero tuviera, por ejemplo, esas monedas las manipuló alguien que tenía el virus, al lavarte las manos o aplicar alcohol gel, tú estás logrando reducir el riesgo que ese contacto con las monedas te enferme, ¿ya? Pero voy a aprovecharme de los alimentos para hablar de cuando comemos, porque nadie ha podido inventar una mascarilla para comer, y porque además comer es un momento social, y la gente suele comer acompañada, es fome comer solo. Entonces, cuando tú comes, es un momento de alto contagio, alto riesgo de contagio, porque las personas no están a 1 metro de distancia, porque estás sin mascarilla y porque al comer aumenta la posibilidad de transmitir el virus. Entonces, eso, acompañado de otro factor que tiene una naturaleza más bien humana, social, y que no sigue la lógica de la epidemiología, y es que se ha reportado en otros países, pero también en Chile, y tiene que ver con las imágenes que Claudio decía que veían en algunos asados, y es que cuando una persona va a tu casa, como que lo natural una vez que ingresa es sacarse la mascarilla, como que pareciera ser una falta de respeto estar dentro de la casa, estamos hablando de una persona conocida, dentro de la casa con mascarilla. Entonces como que se da un acto de confianza que porque ya vino a tu casa, lo normal es sacarse la mascarilla. ¿Y qué es lo que yo podría decir? Ojalá que cada vez que nos reunamos con otras personas lo hagamos al aire libre, porque ahí incluso sin mascarilla el riesgo de contagio es bajo. Y si vamos a comer, ojalá lo hagamos nuevamente al aire libre y no nos pongamos uno enfrente al otro, sino que nos pongamos separados de 1 metro, 1,5 metros, y de esa manera el riesgo de contagio se minimiza. Sin embargo, si estamos en un departamento, si estamos en nuestra casita y estamos en el comedor y recibimos unas visitas y somos 4 y nos sentamos en la mesa, el riesgo aumenta. Entonces yo te quiero mostrar, por ejemplo, acá, que es una parte de la clínica, y acá está una mesa y ahí hay otra mesa. Ya no nos permiten tener las mesas cerca y eso es muy bueno. Nosotros estamos, por lo menos, hay 1,5 metros entre cada una de las sillas en las que estamos. Y eso solo para mostrar que es una medida fome, parece incluso uno descortés cuando está sentado a esta distancia, pero tiene la lógica de que reduce el riesgo de contagio. Entonces, esa es una opción válida, que cuando vaya alguien a tu casa, no te sientes en tu comedor. Si vas a recibir gente adentro, mantén puertas y ventanas abiertas, ojalá que hayan corrientes de aire, pero sobre todas las cosas, enfócate en reducir el riesgo de contagio, y para eso la ventilación es muy útil. La ventilación es muy útil. Y con respecto a lo que tú decías de las clases, yo creo que los niños han sufrido mucho en la pandemia. Yo tengo 3 hijos, mi hijo mayor tiene 5 años y echa mucho de menos el contacto con otros niños. Muy responsablemente tenemos unos vecinos que tampoco han salido de su casa en todo este periodo, y cuando los niños se reúnen lo hacemos al aire libre, y la verdad que se han podido reunir y he visto a mi hijo estar contento de nuevo. Él estaba muy enojado con la situación del virus, muy afectado emocionalmente. Nosotros no somos robots que nos podamos programar para dejar de interactuar como personas. Tenemos hábitos que han sido construidos en nuestra vida, están en nuestro ADN. El ser humano, ¿no es cierto?, es un ser sociable. Nosotros encontramos nuestro mejor desarrollo cuando interactuamos con otros. Por lo tanto, no basta solamente no contagiarnos, sino que tenemos que no contagiarnos desarrollando, ojalá, nuestra plena salud. Y nuestra plena salud se encuentra en la actividad física, en la actividad social, en el compartir. En la medida que más entendemos el virus, vamos eliminando algunos mitos y algunos prejuicios que nos ayudan a poder mantener ciertas acciones que son de bajo riesgo y poder hacerlas con tranquilidad. Por ejemplo, salir a correr
Estuvo prohibido durante la cuarentena y en realidad que una persona corra sola por la calle no tiene ni un riesgo para la salud de él ni de los demás. No se va a agarrar el virus en una nube que viene avanzando y él tampoco genera una nube que vaya a enfermar a los demás. Pero un gimnasio es de lo peor que hay, a menos que esté al aire libre. Entonces, lo que te quiero transmitir es que todos nosotros estamos aprendiendo y al comienzo se cortó, por ejemplo, toda actividad al aire libre. Se cerró el jardín botánico. Oye, ojo, ¿por qué no podíamos organizarnos para que en el jardín botánico, que normalmente pueden ingresar, voy a decir una locura, 5.000 personas, ahora pueden ingresar 500? Y demarcamos zonas, y ahora las zonas de picnic ya no son una al lado de la otra, sino que son una y dejamos 2 libres. Pero entendemos cómo funciona el virus y dejamos de martirizarnos en aquellas actividades que son de bajo riesgo y empezamos a enfocarnos en las de alto riesgo. Entonces, por ejemplo, ir al cine, alto riesgo porque las películas duran 1 hora y media, 2 horas, porque las personas con la luz apagada pueden sacarse la mascarilla y no nos damos cuenta, porque estamos en el mismo lugar con el aire, ¿no es cierto?, que aunque tenga filtros puede estar. Pero fíjate que hoy día aparecen algunas investigaciones que dicen que gracias a los filtros de aire que incluyen sistemas antimicrobianos, resulta que viajar en avión es bastante menos riesgoso que lo que se pensaba y que los lugares de mayor riesgo no es arriba del avión, sino que es el aeropuerto, porque el aeropuerto es un lugar de demasiada conexión, pero arriba del avión propiamente tal, así como que venga una nube y te contagie, bajo riesgo. Entonces estamos aprendiendo y tenemos que entender que la salud es más allá de la ausencia de enfermedad, es un estado de bienestar físico, psicológico y social, emocional. Entonces nosotros tenemos que entender eso para decir lo siguiente: las clases, como las conocíamos el año pasado, no tiene sentido que vuelvan. Pero si tú me preguntas si acaso es buena idea juntar a 12 niños en el patio del colegio un día en la semana para que realicen algún tipo de actividad lúdica, me parece que sí es una buena idea. ¿Me explico? Pero si tú me dices que si acaso es buena idea sentarlos en la sala a repetir un problema matemático, a memorizar un dictado, yo te digo, no tiene ningún sentido. Eso lo podemos hacer con Zoom. Pero que se sienten ahí, que se vean, que interactúen con ellos y que entiendan y nosotros mismos validemos aquello que es lo más relevante de la interacción humana y busquemos la forma de que esa interacción no se pierda, pero no creamos que vamos a volver a como era marzo del 2019. La respuesta a esa lógica no está. Y esa es la parte que siento que le falta al discurso del ministro de Educación. Que están muy enfocados en volver a las clases, pero no están muy enfocados para qué. Y realmente, si tú me preguntas a mí, ¿para qué quisiera que mi hijo fuera al colegio en un pre-kinder? Para que pueda tener contacto con otros niños de su edad. ¿Y cómo lo hacemos para que puedan tener contacto y sea de bajo riesgo? O sea, que no terminen todos contagiados en 2 meses tomando algunas medidas. ¿Se pueden hacer actividades entonces dentro de una sala de clase? Uno preferiría que no, que se hagan en el patio. Y ahí aparece una imagen de la gripe española, donde las clases se hacían al aire libre, en un ferry. ¿Por qué? Por la ventilación. Porque de nuevo repetimos, si cada niño tiene su lápiz, tiene su cuaderno, les explicamos y les enseñamos, y están en una sala, aunque sepan, van a respirar el aire los unos de los otros. Pero si los sacamos al aire libre, el riesgo de estar respirando el mismo aire disminuye. Si yo los pongo a hacer gimnasia dentro de un recinto cerrado como es un gimnasio, el riesgo es mayor. Si los pongo a hacer gimnasia al aire libre, el riesgo de nuevo es menor. Y así vamos sumando posibilidades que nos permiten enfrentar la pandemia sin la cadena de la ignorancia que nos lleva a tomar decisiones extremas que no tienen sentido y tomándola de forma más racional y que ponga en el centro de nuevo el bienestar de la persona. No solo no enfermarnos, sí, nos sacamos mucho no enfermándonos de COVID, pero terminando todos tomando clonazepam, alprazolam, rabotril y cualquier otro nombre. O terminando con niños que después desarrollen dificultades en sus relaciones interpersonales que nosotros mismos les impusimos por esto, para protegerlos, pero habiéndolos dañado. Nadie tiene la fórmula mágica, pero ¿sabes lo que yo me he dado cuenta? Que cuando tú reúnes a los actores involucrados a nivel territorial, en vez de haber rechazo, suele haber aceptación y compromiso. ¿Y eso qué significa?
que no podemos sentarnos en una mesa en Santiago a decidir cuándo vuelven a clase en Villa Alemana. Tiene que sentarse los representantes de la corporación municipal, los profesores, los paradocentes, los apoderados, los estudiantes. Y tenemos que entender que tampoco tiene lógica igual para alguien de cuarto medio que para alguien de prekinder. Y con todo eso, tampoco es lo mismo en una comuna que está teniendo 10 enfermos por cada 100.000 habitantes que una que tiene 40 enfermos por cada 100.000, que una que tiene 1 por cada 100.000. Y como es tan distinto, es imposible lograr una medida que funcione para todos. Y de nuevo, saquémonos esta lógica de que Chile es Santiago y empecemos a entender que Chile en realidad son como 12 países distintos más un gran país que es Santiago. Todos los otros países que son más chiquititos tienen realidades, algunas más parecidas, algunas otras menos parecidas, algunos con más habitantes, otros con menos habitantes. Tenemos territorios insulares, tenemos territorios continentales, tenemos territorios donde hay inmigración en condiciones de vulnerabilidad terribles como Arica, y tenemos otras zonas con aislamiento. Tenemos Chile, en términos generales, desde el punto de vista aéreo, es como una gran isla, porque tenemos un solo aeropuerto internacional. Y ese aeropuerto internacional, que realmente es el que más moviliza gente, tampoco tiene un tratamiento. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestros vecinos en Argentina con tremendos problemas actualmente de COVID. ¿Cuál va a ser nuestro comportamiento en relación a las fronteras? ¿Los vamos a dejar ingresar libremente? Solo van a poder ingresar quienes porten un examen PCR negativo. Si van a ingresar, tienen que hacer cuarentena. Pucha, pero es que nuestros vecinos argentinos son todo ello un motor para el turismo y les tenemos mucho aprecio y queremos que vengan. Tal vez tenemos hasta relaciones familiares con ellos. Bueno, ¿cómo hacemos para relacionarlos sin que eso genere problemas? Hay tantas preguntas que creo que es muy importante que ahora, más que en otros momentos, entreguemos las cifras de forma transparente, que se entregue toda la información a todo el cuerpo científico, no solo los médicos, que entreguemos datos abiertos para que los sociólogos, los psicólogos, los médicos, los biólogos, los epidemiólogos, los estadísticos, los matemáticos, los físicos, que tanto nos han ayudado, nos puedan seguir ayudando y nos den ideas precisas de cómo abordar este problema. Pero ahora lo que viene no es olvidarnos de la pandemia hasta la segunda ola. Lo que viene, como decíamos hace poco, es corregir todas las brechas y prepararnos para que si viene una segunda ola, a nosotros nos pille preparados porque nos avisaron meses antes que podía ocurrir. Así es, y bueno, lamentablemente es un escenario en que estamos enfrentando no solamente Chile, sino en todo el orbe a nivel mundial, y tenemos que tener la capacidad de reconocer lo que estamos viviendo hoy en día y de que por lo menos la pandemia, vamos a estar modo pandemia quizás cuántos meses. ¿Cuánto cree usted, Ignacio? ¿Un año más? Hasta que tengamos la vacuna y que la vacuna se haya podido administrar a los grupos de riesgo y que ya hayamos probado su efectividad. Así es. Y de ahí algo que dijo Ignacio también, que ya pasa a ser una endemia. ¿Ah? O sea, algo con que vamos a tener que coexistir de alguna u otra forma. ¿Mm? Yo solamente quería aportar algo en lo que se hablaba sobre el tema de bueno, se habló de los niños en este caso, el retorno a clase. De la necesidad que puedan tener, ¿no es cierto?, de coexistir con otros niños. Y también a mí una pregunta también ahí a Ignacio, y que tiene que ver con justamente el tema de la salud mental, tema que nuestro país creo que tiene una situación complejísima, pero el aumento, por ejemplo, que existe tú nombraste el consumo de fármacos, algunos fármacos, ¿no es cierto? Imagínate el consumo de alcohol, también como una forma de evadir o de pasarla un poquito mejor. Yo creo que ahí también hay una situación compleja. Yo soy docente en una universidad y la verdad, bueno, de otra área, del área económica justamente, y lo ves en los alumnos.
¿ya? Y mis alumnos ya son grandes, por decirlo de alguna forma, ¿ah? Pero hay situaciones particulares también que son complejas, ¿ah? Me refiero a cómo tratar la parte emocional, porque yo, cuando tú hablas de la salud como un conjunto, que no solamente tiene que ver con que no estoy enfermo, ¿ah? Y algo que creo que es el eje conductor que debe existir, que es justamente el poder informar, que no existan situaciones que caigan lamentablemente en la ignorancia, ¿ya? Porque muchas veces no es culpa de las personas el no saber, ¿ah? Al contrario, creo que es más bien culpa de todos nosotros el no informar. Por eso yo creo que lo que tú haces, Paulina, también está muy bien, ¿ah? De informar, de quién es un especialista, de quién es la voz autorizada en este caso. Yo creo que estamos también en una situación compleja. Disculpen que lo traiga a colación, pero lo vi en la catarsis del domingo, ¿ah? En la catarsis de la celebración del día domingo. No quiero pensar ni voy a pensar en cuántos posibles contagios puedan o no haber existido, pero el tener a gente mucho tiempo ahí encerrada o qué sé yo, con estas situaciones, con la psiquis dando vuelta de pronto, la preocupación, el estado de alerta, generan situaciones complejas. Y creo que eso también se debe tratar, también se debe conversar. Tal vez decir en eso, Claudio, que la gente necesita que la pandemia termine, quiere y necesita que termine. Por lo tanto, ahí cuando la comunicación de riesgo, el ministro nos dice que estamos mejor preparados que otros países por una segunda ola, que acá ya controlamos el virus, la gente está escuchando lo que quiere escuchar. Lamentablemente, si tú estás en Magallanes o en la región de Los Ríos, esas palabras te caen como un combo en la guata. Y si tú eres trabajador de la salud y estás en esos lugares, tú dices, ¿por qué mi autoridad está diciendo esto? Entonces, también uno entiende que muchas veces las decisiones y los planteamientos de los políticos obedecen a un montón de aspectos, varios de los cuales uno no conoce. Y uno, libre de esas presiones, puede expresar su opinión y esa opinión puede ser más o menos acertada, pero no necesariamente más aceptada. Entonces, nosotros nos damos cuenta que en este momento la movilidad en la región sigue subiendo de forma significativa, sobre todo en las áreas del litoral y en las áreas de las comunas que tienen segundas residencias, lo que nos hace ver que muchas personas de otras regiones y otras comunas se han venido a vivir al litoral porque presumen que va a seguir esta situación y este es un mejor lugar para estar. Y por lo tanto, nosotros creo que lo que debemos hacer, y eso no me parece mal per se, pero nosotros debemos trabajar entonces, por ejemplo, en comunas donde sabemos que hay alta movilidad en el verano, para tener mayor capacidad de testear, trazar y aislar. Si nosotros mantenemos, por ejemplo, en Olmué, la misma capacidad de testeo que en el invierno, cuando había poca gente, los que realmente viven ahí, para el verano, si es que aumenta la población, sobre todo estando en fase 3 o 4, que no hay razón alguna para no permitir que las personas circulen, si nosotros no hacemos ese esfuerzo, nos van a pillar desprevenidos. Y el problema es que no podemos decir no nos avisaron. Y lo que se está viendo en Europa es que la gente que se agotó en la primera ola ya no quiere más y necesita una solución distinta y lamentablemente las autoridades no tienen cómo ayudarlos y eso también está generando mucho movimiento y mucha presión social. Quiero insistir, yo no soy dueño de la verdad ni poseo todas las respuestas en ningún caso. Lo único que tratamos de hacer es propiciar, primero, cómo se contagia el virus para que cada persona rompa las cadenas de la ignorancia, como decías tú, y pueda prevenir el contagio, pero no prevenirlo desde el miedo, sino que prevenirlo desde el entendimiento y hacerlo sin sacrificar aquellas cosas que sin tener riesgo de contagio muchas veces dejamos de hacer al comienzo. Y por ningún motivo mantener o propiciar conductas que sabemos que son de riesgo. Por ejemplo, una de las primeras cosas que se cerraron en Europa fueron los pubs, los restaurantes indoor, las discotecas. ¿Por qué? Porque son lugares, si cuando entramos a una discoteca, ¿qué es lo primero que sentimos? La cachetada del aire caliente. Sabemos que es un aire viciado. Y decimos, está buena la fiesta.
Bueno, eso significa muchas partículas virales. Y si entramos a la discoteca, nadie entra para estar 15 minutos. Entonces estás bailando, saltando, gritando, no escuchas la conversación porque está muy fuerte la música, hablas más fuerte, más partículas virales, te da calor, te querés tomar un copete o una bebida, te sacáis la mascarilla y después no te la ponís más. Entonces, a lo que voy con todo esto es que eso ya quedó demostrado que es una fórmula que nos lleva a un mal camino. Entonces, tal vez vamos a tener que propiciar fiestas al aire libre, no tan masivas, actividades en las terrazas, no tan masivas, y sacarnos de la idea para los próximos 6 meses o un año que vamos a tener los restaurantes abiertos como estaban abiertos hace un año, y no seguir con esta fórmula de que lo vamos a hacer porque aparentemente no funcionó. Europa los tuvo que cerrar, fue de los primeros pasos que dieron, y Europa ahora está en cuarentena. Entonces, claramente ahí uno aprende, y nosotros tenemos una ventaja, y con esto termino, es que otros países vivieron primero lo que nosotros sabemos que nos va a tocar vivir. Así es, entonces por lo menos podemos proyectar del comportamiento del COVID-19 un tema que da para harto. Para terminar, Claudio, ¿algún argumento, alguna moraleja de todo lo que hemos conversado? Bueno, mira, bueno, aparte de agradecer la invitación y de todo lo que ha planteado Ignacio, que en la voz, en este caso, autorizada para poder, justamente, estoy muy de acuerdo en esa frase, romper esas cadenas de la ignorancia y en realidad poder hacer desde el conocimiento lo que es correcto para prevenir. Creo que desde esa forma podemos ayudar justamente a que esto no sea más grave aún de lo que es, y tampoco, como se dice en buen chileno, seguir cargando la mata a un sistema de salud, a las personas que trabajan ahí, a sus familias que hay detrás de ellos, porque ha sido una maratón. Yo creo que no más que maratón, ya como va como en triatlón. Y entiendo justamente ese cansancio y creo que hoy día debemos entender que hay que ser un poquito más disciplinados. La disciplina no hay que relacionarla directamente con el autoritarismo. Y a veces caemos en eso. Creo que hay que ser responsable con nosotros y con los demás. Yo solamente agradecer la invitación a usted, Paulina, por difundir estos temas. Y bueno, y evidentemente a Ignacio, un gusto. Felicitaciones por todo lo que están haciendo y por los consejos, que creo que lo bueno de esto que queda y que uno lo puede compartir con un gran número de personas que pueden escuchar justamente estos consejos. Así que muchas gracias. Así es, y también les quiero agradecer por parte de todo el equipo de Quinta Conectado, a ustedes por haber sido parte del tercer capítulo de Punto de Inicio, COVID-19, las causas y efectos de la pandemia en Chile. Estuvimos con Claudio de la Horra, concejal por Villa Alemana, y el doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso. Como hablamos durante toda la gran parte del programa, conclusión, argumento, hay por varios, y bueno, como mencionó recién el doctor Ignacio de la Torre, se espera promedio en 4 meses más una segunda ola de contagio. Nosotros también ser solidarios en pensar en el otro, por ende me voy a cuidar, voy a tomar las medidas sanitarias respectivas, y no pensar que porque a mí, por lo menos hasta el momento, no me ha dado COVID-19, eso no quiere decir de que esté libre y quizás la segunda ola me pueda contagiar o no. Esto es un tema de la pandemia que tenemos por lo menos que enfrentar durante hartos meses y quizás, quién sabe, un año. Quién sabe, ahí los científicos están viendo la solución. Mientras todavía no se encuentre alguna vacuna disponible para terminar con esta pandemia, vamos a tener que seguir adaptándonos a esto. Como dijo también el doctor Ignacio de la Torre, preferible adaptarse a esta pandemia si queremos disfrutar quizás al aire libre y no estar en lugares encerrados, y tomar todas las medidas sanitarias que ya conocemos: lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla, evitar aglomeraciones, y por lo menos hacerlo así por el prójimo y por las personas que nosotros más queremos. Tenemos que aprender siempre de esta primera ola que estamos pasando, y que ya pronto, según la estadística, ya
va a sufrir una baja, mucha baja en cuanto a nuevos casos, nuevas muertes, pero ir aprendiendo también de lo que viene y así seguir cuidándonos también, hacer el llamado a todas las personas que nos están viendo. Así que bueno, muchas gracias a los invitados. No sé si me están escuchando, me imagino que sí. Muchas gracias por haber sido parte del programa, que no sea la primera ni la última vez. Y bueno, la próxima semana estaremos abordando un tema también relacionado a todo lo que está aconteciendo a nivel nacional, a nivel regional, etcétera. Y bueno, por terminar, los dejo por ahí con Villagra y Asociados. Hay un servicio de boleta electrónica muy bueno para todas las personas que quieran también enterarse un poco, que un nuevo funcionamiento, también que va a estar a todos los emprendedores que ya la boleta tangible no está, sino es electrónica. No sé si un poco vamos a hablar para que conozcan este servicio, este producto, que por cierto es muy bueno. Hola, soy Aldo, ¿me recuerdan? De Villagra y Asociados. Mi pantalón nuevo. Como unos saludos. Como hombre. Les vengo a contar que la Ley de Modernización Tributaria incorpora importantes cambios en la boleta electrónica de venta. Por ende, debes especificar el 19% del IVA en la boleta. La venta debe ser informada inmediatamente al Servicio de Impuestos Internos y Pyme Boleta lo hace para ti. Los plazos son 1 de enero para las empresas que están inscritas en el portal de facturación y 1 de marzo para las empresas que no están inscritas en ningún portal de facturación. Si tienes dudas para incorporarte en este nuevo sistema, cotiza nuestro servicio. Llámanos, somos Pyme Boleta, un servicio de Villagra y Asociados.